La hubieras hecho mejor, Señor. Ahora ya no expresa aquel momento cuando la ve, dice, oh, esto es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Ahora tú y ella son los culpables. Yo fui una víctima. Así es el hombre, hermano. Después, hermanos, en Génesis 3 y versículo 13 dice, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? ¿Cuál fue la respuesta de la mujer? La serpiente me engañó y comí. Eva, hermanos, culpó a la serpiente. Curiosamente, Dios ya no se dirige a la serpiente. A la serpiente no le pregunta porque la serpiente es Satanás, la serpiente antigua, y es mentiroso y padre de mentira. ¿Y qué le va a responder? Mentir contigo nada más le da la sentencia. Hermanos, en el primer libro de Samuel, es algo interesante aquí, hermanos. Primer libro de Samuel, en el capítulo 15, ustedes saben, hermanos, que Samuel es el primer rey de Israel, porque el pueblo había pedido rey para que saliera a pelear las guerras por ellos y etcétera, hermanos. Querían ser como las demás naciones. Y bueno, Dios les concede rey y dice la palabra, hermanos, en primer libro de Samuel, capítulo 15 y versículo 1. Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Pero vean ustedes cómo se dirige Samuel a Saúl. Y le dice, ahora pues está atento a las palabras de, hey, abre tus oídos, pon atención a lo que te voy a decir. Porque esto lo tienes que hacer al pie de la letra. Pon atención. Hermanos, dice más adelante en el versículo 3, primer libro de Samuel 15:3, le dice, ve pues y hiere a Amalec, destruye todo lo que tiene, no te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Aquí vemos, hermanos, la misión a la que se le ha encomendado a Saúl. Y va, hermanos. En el primer libro de Samuel 15:10, cuando él ya regresa, hermanos, vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí, no ha cumplido mis palabras, y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Y bueno, hermanos, finalmente Samuel sale al encuentro de Saúl. Primer libro de Samuel 15 y versículo 13. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Saúl respondió, de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Qué triste, hermanos. Primero, Samuel le dice, mira, está atento, abre tus oídos, pónate, es más, anótalo. Y ahora regresa y él dice, he cumplido. Y él le dice, oye, ¿y ese bramido de vacas, ovejas, qué esto qué es? Es que el pueblo, Señor. Pero ¿no tú eres el jefe? ¿No tú eres el bueno? ¿No todos se tienen que cuadrar ante ti? Él les echa la culpa al pueblo, hermanos.
no asume su responsabilidad. Hermanos, en primer libro de Samuel 15 del 18 en adelante, le dice: Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué no has oído la voz de Jehová? Sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fue a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido los amonitas. Otra vez, hermanos. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Hermanos, Dios le dijo: acábalos, pero no los acabó, hermanos. Siempre se excusó el rey. Y de esta manera, hermanos, todos sabemos que en este momento Saúl es desechado, hermanos, por cobarde y por no asumir su propia responsabilidad y por culpar a otros de sus propios errores. Tristemente, hermanos, a veces actuamos igual. Muchas veces culpamos a otros, hermanos. Muchas veces nosotros en nuestra vida, hermanos, culpamos a los demás en la familia. El esposo culpa a la esposa culpa al esposo, los hijos culpan a los padres y los padres le echan la culpa a los hijos y etcétera, hermanos. A veces culpamos las circunstancias, culpamos la enfermedad, le echamos la culpa al gobierno, hermanos. Y a veces culpamos hasta a Dios, hermanos. A veces, tristemente, los predicadores le echamos la culpa, hermanos, a los miembros. No, es que los miembros, es que son bien rebeldes. No, y los miembros le echan la culpa al predicador, hermano. Y ahí no la pasamos, hermano. ¿Qué diferencia fuera, hermanos, si cada uno aceptara su propia responsabilidad? Esos predicadores que a veces le echan la culpa a la congregación, para mí son cobardes, hermanos, porque para eso nos puso Dios, hermanos. Hay problemas, pues hay que enfrentarlos, ¿no? Algunos mejor huyen, hermano. En la Biblia, hermanos, encontramos un texto en 1 Corintios 16:13 donde dice: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Ahí nos habla, hermanos, de ser valientes. Nos habla de ser varoniles, hermanos, pero a veces hay más hombría en las faldas que en los pantalones. En la Biblia, hermanos, encontramos grandes ejemplos de aquellos que sí reconocieron su pecado, hermanos. Y ya leímos a Nehemías, hermanos. Nehemías aceptó, hermanos, y reconoció su pecado. Ese gran Daniel que leemos en la Biblia, hermanos, en el libro de Daniel capítulo 9 y versículo 5 también, él dice, hermanos, Daniel 9:5, dice: hemos pecado, hemos cometido iniquidades, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Después dice ahí Daniel 9:19: oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Aún estaba hablando, llorando y confesando mi pecado, o sea, Daniel, y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Por eso son grandes estos hombres, hermanos. No pensemos que Nehemías no cometía pecados, hermanos. No pensemos que Daniel no cometía pecados, hermanos. Todos, dice la palabra de Dios, no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. En el libro de los Hechos, capítulo 13 y versículo 21,
Hechos 13:21 dice la palabra. Luego pidieron rey. Y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Hechos 13:22. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Es del único hombre que se habla en la Biblia, hermanos, que fue un hombre conforme al corazón de Dios. Y uno a veces pregunta y dice: pues este hombre, ¿de qué estaba hecho, hermanos? ¿Qué tenía este hombre? ¿Qué comía David, hermanos? Que era un hombre conforme al corazón. ¿Qué vio Dios en el corazón de David, hermanos? Los que hemos leído la vida de David, hermanos, David era tan pecador como cualquiera de los que estamos aquí, hermanos. Es más, David, casi me atrevo a decirlo, hermanos, David era más pecador que yo. Yo no he asesinado a nadie, hermanos. Y David sí. En sus 5 sentidos, hermanos. Intelectualmente mandó matar a Urías. Yo tengo 24 años de casado, hermanos, y en esos 24 años, gracias a Dios, y espero así seguir, nunca he cometido adulterio, nunca he engañado a mi esposa. Y David cometió adulterio, ¿no? El peor de los adulterios. David mintió. Antes de cometer adulterio le dijeron: es casada. Es mujer de un valiente soldado que se llama Urías, que anda haciendo lo que tú deberías hacer, porque en el año que salen los reyes a la guerra, David se quedó en Jerusalén. Él anda haciendo lo que tú debes hacer. Pero por si eso te parece poco, es hija de Eliam. Es uno de aquellos valientes que dieron la vida por ti, que en una ocasión se te antojó agua de un pozo y él arriesgó su vida y fue y la sacó para que te la tomaras. Es su hija. Y es mujer de Urías. A David le entró por aquí, le salió por acá y dice: me gusta, y bueno, se la llevó a la cama, hermanos. Y después manda emborracha a Urías y después lo manda a matar, hermano. Pero es un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Dónde está el secreto, hermanos? Pues, la clave, hermanos, dice segundo libro de Samuel, capítulo 12. Segundo libro de Samuel, capítulo 12. Fíjense, hermanos, qué interesante. Versículos del 1 en adelante. Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo. Él estaba cegado, hermanos. Dice: había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él, con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo en su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Imagínense. Vino uno de camino al hombre rico y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, ¿qué le dice? Tú eres.
Primero, vean cómo se lo endulza, hermanos. Aquel que tenía la borreguita, que comía en el mismo plato, bebía en el mismo vaso, se dormía en su seno, y luego aquel se la quitó y dice, oye, ese maldito debe morir, debe pagar 4. Tú eres. Ahí traspasaron a David, hermanos, como con una espada, hermano. ¿Cómo? Sí, tú eres. ¿Cuántas mujeres tienes tú? Urías era su orgullo, su mujer, cuánto la quería, y tú se la quitaste y a él lo mataste. Tú eres. ¿Cuál fue la respuesta de David? Yo he pecado. Dice ahí el versículo 3, hermanos. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha redimido tu pecado. No morirás. Esas son las personas, hermanos, que son conforme al corazón de Dios. No es cuántos pecados ha cometido usted. Es si los reconocemos, hermanos. No salga para la próxima con una sarta de excusas. No. En el libro de los Salmos, en el capítulo 51, hermanos, interesantísimo este texto, muy conocido, hermanos. Salmo 51 y versículos del 1 al 4. De hecho, ahí menciona, hermanos, dice David cuando después que se llegó a Betsabé y vino a él Natán el profeta. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones y lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Vean lo que dice el 3. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Hermanos, él tenía un corazón humilde que supo reconocer su pecado. Él no culpó a nadie, hermanos. Él no culpó el atrevimiento de Betsabé, porque Betsabé tuvo mucha culpa, hermanos. Betsabé fue a desnudársele prácticamente en la cara, hermanos. Y Betsabé sabía, hermanos, el potencial que tenía como mujer, porque era muy hermosa y tenía un cuerpo muy hermoso, hermanos. Y fue y se le desnudó a David ahí en su cara, hermanos, prácticamente. Ella era culpable también, pero en estos textos que leemos, hermanos, es como si Betsabé no existiera. David reconoce, yo soy. ¿Quién tuvo la culpa? Yo. ¿Quién pecó? Yo. Dejen a Betsabé a un lado. Que ella se arregle. Nosotros siempre para que se haya un pleito se necesitan dos, hermano. Pero usted no le eche la culpa al otro. Cada uno reconozca sus propios pecados. Él en ningún momento culpa a Betsabé, hermanos, ni se menciona. Dice la palabra, hermanos, Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hoy en día, hermanos, la iglesia es el único medio que Dios usa para el problema de pecado. Pero lamentablemente, hermanos, muchas iglesias están haciendo pedazos, hermanos. Aquí en Estados Unidos, nuestros hermanos americanos, que vienen a ser nuestros padres en la fe, muchas iglesias ya estaban en la lona, hermanos. Cuando viene la pandemia, hermanos, esto vino a acabar. Esto acaba con las misiones en diferentes partes del mundo.
Lamentablemente, muchos predicadores sostenidos han abusado y abusan, hermanos, de la generosidad de los hermanos de aquí. Tristemente, hermanos, muchos cuando dejan de ser sostenidos, dejan de predicar la palabra de Dios y le echan la culpa al otro. Entonces, ¿predicabas por sueldo? Nadie debería predicar por un sueldo, hermano. Nadie. Una cosa es que les recompensen por su trabajo y otra cosa es que cobren por predicar el evangelio. Eso es del diablo, hermano. Para Pablo su mayor paga, hermanos, la paga que podía recibir, la mejor paga que podía recibir el apóstol Pablo era ver las personas rendidas a los pies de Cristo. Ese era su galardón. Nosotros, hermanos, somos el único medio, hermanos, que Dios tiene aquí en la tierra. Y a veces, hermanos, culpando las circunstancias, peleándonos. A veces poquitos miembros en la iglesia y divididos. Pero el otro tuvo la culpa. No hay humildad a veces, hermano. ¿Dónde está aquello que dice Cristo? Si te hieren la mejilla derecha, ponles también la otra. ¿Y por qué no sufres el agravio? No es por ti, es por el reino de Dios, es por la iglesia, hermano, por la que Cristo murió. Ahora en la pandemia, hermanos, casi todos sufrimos los estragos en todas partes, se perdieron muchos miembros, muchas familias. Y la iglesia, hermanos, muchas veces no es otra cosa sino el reflejo de las familias. Cuando hay pecado en la familia, hermanos, hay pecado en la iglesia. Cuando hay pecado, cuando hay problemas en la familia, hay problemas en la iglesia. Y esos problemas muchas veces los traemos a la iglesia. Y culpamos, hermano. Y damos mal testimonio. No podemos nosotros pensar en servir a Dios, hermanos, si no estamos bien como familia. Si no estamos bien como matrimonio. Un problema en la familia es un problema en la iglesia, hermanos. Y eso nos impediría adorar, hermanos, como Dios manda. Ya nuestro hermano nos daba hace un rato el tema de reedificando la adoración. Pero usted recuerda que en Mateo 5, 23 y 24 dice Jesús: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. No podemos, hermano, nosotros venir al lugar de reunión con problemas, hermano. No podemos venir a habernos peleado antes, hermanos, y venir a adorar. Esa adoración no sirve, hermano. Y ahí estamos generando ya problemas, hermano. Pedro, hermanos, en primera de Pedro vemos donde dice el apóstol Pedro, capítulo 1 y versículo 7, me parece, donde dice: vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Nosotros debemos, hermanos, trabajar cada uno de nosotros en lo personal, hermanos, y aprender de este gran hombre que fue David. Reconocer, hermanos, nuestros propios errores. La iglesia, hermanos, ¿se beneficia de cada uno de nosotros o se perjudica de cada uno de nosotros? Tu hermano Manuel allá en Miranda nos mencionaba algo, que la iglesia es un cuerpo vivo. Y es cierto, hermano. Somos un cuerpo vivo que se duele, hermanos, y que se debe apoyar mutuamente. Entonces, hermanos, cuando nosotros hemos cometido errores, debemos nosotros, hermanos, reconocerlos. Por eso Nehemías dice: contra ti hemos pecado. En lo que hemos fallado, hermanos, de veras reconozcamos cada uno de nosotros si hemos fallado, si hemos pecado, y de hoy en adelante no le eche la culpa a nadie. No le eche la culpa a su esposa, no le eche la culpa al trabajo, no culpe a la iglesia. El problema está en cada uno de nosotros.
Y no es cuántos errores hemos cometido, sino es, hermanos, si nosotros los aceptamos y empezamos a trabajar como David lo hizo, hermanos. David se puso a trabajar y después le dice a Dios: Señor, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustenta. Cuando andamos mal, hermanos, ya no hay felicidad, porque la salvación ya la estamos perdiendo, hermanos. Ya no hay gozo, hermanos. Entonces, por eso dice David: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustenta. Entonces, hermanos, es sencillo y corto. No sé si ya usé el tiempo necesario, pero dice por ahí el dicho que al buen entendedor pocas palabras. Y yo sé que ustedes son hermanos inteligentes, y reflexionemos en esto, hermanos. Para ser un hombre o personas conforme al corazón de Dios, no es otra cosa. Simplemente reconozca su pecado y empiece a trabajar en él. Dios les bendiga, hermanos.